medios más eficaces, este progreso no es desdeñable. Cuando el rendimiento pasa de 2 a 3 por 1, se duplica la parte de la cosecha destinada al consumo. Los efectos del alza de la productividad se hicieron sentir en toda la economía campesina. Cuando la tierra directamente explotada por ellos dio cosechas más abundantes, los señores y los administradores de los dominios, o bien pensaron en vender los excedentes en uno de sus señoríos. Los monjes de Cluny, hacia 1150, llevaron al mercado la octava parte de la cosecha de cereales, o bien, para quitarse de preocupaciones, redujeron la extensión de la reserva. En cualquier caso, y debido a que el perfeccionamiento de los útiles había hecho disminuir el valor de las cernas manuales, los dueños de los grandes dominios se hicieron menos exigentes con sus campesinos. Se sintieron inclinados a liberarlos poco a poco de sus obligaciones de trabajo, a no retenerlos en la reserva sino en las épocas de gran necesidad. De este hecho derivó un respiro decisivo para las explotaciones dependientes. Pudieron utilizar a pleno rendimiento sus útiles de trabajo y su mano de obra. La aportación de un trabajo suplementario hizo que aumentara, más rápidamente tal vez que en el dominio, el rendimiento de la tierra. Y en tales proporciones que pronto la superficie de las antiguas unidades agrarias fue demasiado grande para una sola familia. En los antiguos mansos pudieron establecerse fácilmente varias parejas. La parcelación de la reserva y el fraccionamiento de los mansos permitieron aumentar la densidad de poblamiento de cada comarca, al mismo tiempo que en cada célula familiar la disminución de las corveas y la mayor productividad del esfuerzo humano liberaban capacidades de trabajo en adelante disponibles para la conquista agraria. La ocupación de las tierras incultas, la extensión del espacio cultivado, estuvieron, pues, directamente relacionadas con el alza de los rendimientos, y esto en un doble sentido. La favorecieron al ampliar la zona en que podía realizarse la rotación de los cultivos, al dejar al barbecho, al tiempo de descanso sin el cual la tierra se habría agotado, todo el tiempo necesario, a pesar de la intensificación de la ocupación humana. Y al mismo tiempo se beneficiaron del alza de los rendimientos, puesto que el aflujo de mano de obra en las zonas de roturación procedía de los lugares en los que cosechas abundantes hacían proliferar las familias y multiplicar los brazos disponibles para el trabajo. La roturar era una operación corriente en el sistema agrario de la Alta Edad Media. Cada año había que abandonar antiguos campos que el cultivo había agotado y crear otros nuevos a expensas de las extensiones incultas. La lenta rotación de las tierras de labor en el interior de una zona que en su mayor parte era temporalmente abandonada a la vegetación natural hacía del campesino un pionero continuo. Lo fue mientras la insuficiencia de los abonos obligó a mantener el barbecho. En el espacio agrario regularmente organizado, que comienza a ponerse en funcionamiento a fines del periodo que nos ocupa, la primera labor de barbecho es el equivalente de la última forma residual de las rozas temporales. La roturación se integra, pues, en el conjunto de las prácticas de la agricultura cerealista. Era ante todo un paliativo a la deteriorización de los suelos, una medida indispensable para mantener el nivel de los rendimientos. Sin embargo, este acto tomó un significado económico distinto cuando, libre en lugar de desarrollarse en un área de cultivo de límites estables, desbordó estos límites. Tomó entonces el aspecto de una verdadera conquista que desembocaría en la ampliación duradera del espacio alimenticio. El retroceso del yermo ante el campo permanente fue sin duda, en Europa occidental, la gran aventura económica del siglo XII. El empuje demográfico y los perfeccionamientos técnicos la pusieron en marcha. Para sacar partido de las extensiones incultas, para desembarazarlas de la vegetación silvestre, para domesticar los arroyos y pantanos, se necesitaban mejores útiles.
Así, las tierras pesadas del Schleswig, empapadas de agua, no pudieron ser provechosamente sembradas hasta que fue posible trabajarlas con arados lo bastante fuertes como para, en dirección longitudinal, trazar profundos surcos y realizar de este modo una especie de drenaje. Era preciso también que un número cada vez mayor de trabajadores fuera incitado a lanzarse a empresas trabajosas e inciertas, superando los temores instintivos que las zonas desiertas inspiraban a sus antepasados. Dicho de otro modo, era necesario que la ocupación humana fuera excesivamente densa en las tierras antiguas. La escasez fue el verdadero resorte de la expansión agraria, y sus verdaderos autores fueron los pobres, los hijos demasiado numerosos que no podían hallar alimentos en las tierras familiares a pesar de que los progresos técnicos hubieran acrecentado la capacidad de producción, siempre más lenta de lo que exigía el desarrollo demográfico. Era preciso, por último, que los dueños de tierras vírgenes, es decir, los señores, no se opusieran a la iniciativa de los roturadores. Si estos pudieron en ocasiones realizar su trabajo clandestinamente y, eludiendo la vigilancia de los guardabosques, les fue posible preparar, en los límites de las soledades forestales o de las zonas pantanosas, parcelas cuya plena propiedad reivindicaban los alodios campesinos nunca fueron más densos que durante el siglo II en los confines de las zonas yermas mal guardadas. La conquista agrícola fue también obra de los ricos, puesto que la tierra inculta les pertenecía en toda su extensión. En un cierto momento, los señores eclesiásticos y, sin duda en mayor número, los laicos cedieron a la presión de los pobres en búsqueda de asentamiento. Autorizaron las empresas de colonización. Acogieron, albergaron, como se decía entonces, a estos huéspedes. En una etapa posterior hicieron algo mejor. Animaron a los pioneros, los trajeron, se los disputaron. Dicho de otra manera, fue preciso que la aristocracia territorial modificase por etapas su comportamiento económico ancestral. Los dueños de tierras yermas prefirieron sacrificar algunos de los placeres que las zonas forestales, los pantanos y los cotos les proporcionaban como cazadores. Se dieron cuenta de que el poblamiento de las comarcas todavía desiertas sería a largo plazo fuente de ingresos suplementarios, aunque previamente debieran gastar dinero para acelerarlo. Sintieron la necesidad de acrecentar sus recursos y comprendieron que una modificación del paisaje podía ayudarles. Digamos simplemente que se hicieron más sensibles al espíritu de lucro. Dentro de una mentalidad económica enteramente dominada por el gusto del gasto, por la intención de sacrificio de largueza, común a todos los señores, tanto laicos como eclesiásticos, fueron sin duda las operaciones de roturación, los esfuerzos para llevar más adelante el cultivo y para dar más valor a la tierra, los primeros que dieron un sentido a la palabra ganar. El vocabulario lo prueba. En la Lorena del siglo XII, no reciben el nombre de ganajes las nuevas explotaciones creadas a partir de cero en medio de los bosques. Poner en evidencia esta modificación fundamental de las actitudes psicológicas no es la menor tarea de la historia de las grandes roturaciones medievales. Desgraciadamente, la cronología de esta historia es muy imprecisa. Esta imprecisión depende ante todo de la penuria de las fuentes explícitas, pero se halla agravada por el hecho de que existen muchas formas de roturación que no se desarrollaron al mismo ritmo. 1. La forma más simple fue la ampliación progresiva del claro aldeano. Fue con mucho la más corriente. Es prácticamente la única cuyas huellas pueden hallarse en muchas provincias, como el Mcones o el Perigord, donde todas las células agrarias existían desde época romana. Se considera que en Picardía se deben a esta modalidad los 5/6 de las tierras ganadas al yermo. Pero fue obra de numerosas iniciativas individuales, realizadas esporádicamente, con medios precarios y de las que los documentos casi nunca hablan. Solo en circunstancias muy excepcionales es posible captar su imagen.
La tenacidad de una abadía cisterciense, la de la Ferté-sur-Grosne, para extender su patrimonio a base de pacientes compras, muestra, a través de las piezas de un cartulario, campos y prados nuevos, muchos de los cuales llevan el nombre del campesino que los creó, infiltrándose en todas direcciones en un bosque borgoñón a lo largo del siglo XII. El cuidado que pusieron los monjes de Ramsey en enumerar sus derechos, que hace aparecer, a partir de la segunda mitad del siglo XII, una extensión de 140 hectáreas roturadas, en el interior de un dominio, ocupadas por 30 campesinos. El deseo de Suger, abad de Saint-Denis, de justificar sus medidas de administración, que le hizo describir detalladamente las mejoras introducidas en la gestión de los dominios y enumerar, de modo especial, los huéspedes que acogió en algunas cortes para intensificar su puesta en cultivo, pero la mayor parte de las veces hay que deducir la existencia de este modo de roturación a partir de indicios menos seguros, generalmente difíciles de fechar. Las huellas que han dejado en las estructuras de la tierra y en la toponimia rural las tareas de los campesinos medievales, las menciones de censos que, como en Francia el Champartolache, fueron específicos de los mansos creados por roturación, los conflictos a que dio lugar la percepción de los diezmos llamados novales en las tierras antiguamente improductivas y ahora capaces de proporcionar cosechas. Se puede basar igualmente en los indicios botánicos, y especialmente en el polen de las turberas. La curva que es posible establecer en algunos lugares de Alemania atestigua una brusca extensión de los cereales en los alrededores del año 1100. El impulso que hizo poco a poco ampliarse los límites de la tierra cultivable parece haberse iniciado mucho antes de esta fecha. ¿Se llegó acaso a interrumpir en Germania a partir del siglo VII? Se adivina este movimiento en Normandía, en el bosque del Singlais, desde el siglo X, y las primeras rosas visibles en la documentación de la zona de Mâcon son anteriores al año 1000. Con frecuencia se trata de una reconquista, de un simple esfuerzo de reocupación de zonas abandonadas, como en la Gâtinais del Poitou, donde durante todo el siglo XI, la expansión agraria solo afecta a antiguas tierras abandonadas durante largo tiempo. Se trata a veces de avances temporales, realizados momentáneamente sobre tierras decepcionantes. Un acta de donación, hacia 1075, hace entrever, en Berry, una tierra en la que crecen matorrales, en la cual antiguamente estaban situadas las rosas de algunos campesinos. Lo que es seguro es que el movimiento se aceleró en los últimos decenios del siglo XI, que se generalizó hacia estos años y que, como lo demuestran las series estadísticas realizadas para Picardía, mantuvo su impulso durante todo el siglo XXI. El momento de la plena intensidad del fenómeno parece situarse entre los años comprendidos entre 1075 y 1180. Es difícil precisar sus relaciones con el auge demográfico, cuya cronología es igualmente incierta. Se ha intentado hacerlo a propósito de los campos de Picardía y se ha emitido la hipótesis de que la extensión de las zonas de cultivo era sensiblemente anterior al gran impulso que, después de 1125, hizo que aumentara más rápidamente el número de hombres. En cualquier caso, las familias campesinas fueron las primeras en beneficiarse de este movimiento espontáneo, lento, insidioso que, por estas razones, no halló una fuerte resistencia señorial. Casi de un modo general, la tierra roturada era dedicada en los primeros años a la producción de hierba, es decir, que las rosas permitieron, en un primer momento, desarrollar la cría de animales de tiro y reforzar el equipo aratorio. Después era sembrada y su suelo joven, en el que los trigos crecían bien, tomaba el relevo de los antiguos campos del Linfield para dar a los hombres su alimento. También los señores se beneficiaron de estas roturaciones, y de modo especial los pequeños, los que vivían en la aldea y dirigían de cerca su explotación agrícola. Ellos también dedicaron su equipo doméstico a roturar, a enriquecer la reserva señorial con nuevas tierras. Pero sobre todo permitieron que continuara el lento avance de las rosas e insensiblemente, sin haberlo buscado, obtuvieron beneficios.
Como vigilaban de cerca a los campesinos, pudieron obligarles a pagar censos considerables por las nuevas parcelas que estos habían acondicionado en los confines del yermo. Generalmente percibieron una parte de la cosecha. Por último, como frecuentemente eran los dueños de los diezmos parroquiales, pudieron sin esfuerzo quedarse con una nueva parte de las cosechas conseguidas en las zonas de roturación. 2. La roturación adquiere un carácter distinto cuando hace surgir un nuevo núcleo de poblamiento, cuando la acción pionera tiene lugar en el corazón del espacio inculto para atacarlo desde el interior y destruirlo poco a poco. En numerosas regiones, las zonas forestales o húmedas situadas entre los claros eran estrechas, y la ampliación de las labores les fue quitando terreno hasta prácticamente destruirlas, hasta suprimir los obstáculos naturales que servían de límite entre los distintos territorios. Pero también había amplias extensiones abandonadas que comenzaron a poblarse poco después del año 1000. Fueron atacadas en principio por hombres que no fijaban en ellas su residencia. Algunos recorrían el bosque para explotar los productos cuya demanda hacían aumentar los lentos perfeccionamientos técnicos. Los fabricantes de hierro o de carbón de madera aparecen cada vez con mayor frecuencia en los textos del siglo XII. Junto a ellos encontramos religiosos que huyen del mundo. Los eremitas, numerosos en los países del oeste de Francia a partir del siglo XI, fueron quizás los primeros en abrir, para alimentarse, nuevos claros en medio de las zonas desiertas. Después se establecieron en estas regiones las filiales de las órdenes religiosas, cistercienses, cartujos, canónigos reformados, cuya regla prescribía un aislamiento absoluto. Desde fines del siglo XI, al parecer, grupos de campesinos se instalaron en algunas provincias de Galia, como Anjou, Maine, Poitou, quizás la isla de Francia, en los bordes o islotes dispersos entre los bosques y las landas. Por último, hacia 1175, se comienzan a descubrir las huellas, en los documentos franceses, de explotaciones de importancia que algunos ricos han acondicionado a cierta distancia de las tierras cultivadas. Así se creó, en los espacios que separaban a las antiguas aldeas, un hábitat intercalar. Se caracteriza por la diseminación de las unidades de poblamiento, cada una de las cuales se instala en el centro de un conjunto compacto de huertos, campos de cereal y prados. Estas parcelas están cercadas para ser protegidas de los ataques de los animales del bosque. El paisaje esterilizado de setos es, como se dice en la Francia del oeste, un bocage. Esta forma de conquista agrícola, sensiblemente más tardía que la precedente, parece haber tenido un mayor desarrollo en regiones como Maine, donde la villa de la Alta Edad Media había sido menos coherente y la ocupación del suelo muy débil. Pero a fines del siglo XII tendía a extenderse por todas partes, debido a dos razones. Los progresos del equipamiento campesino permitían en adelante a los agricultores liberarse más fácilmente de las solidaridades colectivas y prescindir de la ayuda mutua campesina, aventurarse solo y fundar una explotación menos dependiente de las obligaciones de vecindad. Las mejoras técnicas dieron vía libre, de este modo, al individualismo agrario, contenido en las antiguas tierras por trabas que la intensificación de los cultivos hacía cada vez más estrictas. Por otro lado, las explotaciones creadas en un medio forestal y pastoril se orientaron menos abiertamente hacia el cultivo cerealista. El mantenimiento del árbol y de los pastos redujo la zona reservada a los cereales. Su sistema de producción respondía a las nuevas tendencias de una economía de consumo menos primitiva. En los últimos decenios del siglo XII, un sector cada vez más amplio de la sociedad europea reclamaba menos pan, más carne, lana, madera, cuero. Se iniciaba la época de una utilización sistemática del bosque, que hizo la prosperidad de leñadores y pastores. Los progresos del poblamiento rodeado de setos acompañaron esta mutación. 3. Por último, el ataque a las soledades incultas se manifestó de una nueva forma, la fundación de nuevas tierras. Este aspecto es,
con mucho, el mejor documentado, porque con frecuencia estas creaciones fueron preparadas por acuerdos, muchos de los cuales fueron escritos. La cronología del movimiento es aquí menos imprecisa. Una vez más a fines del siglo XI, al parecer, se inició este movimiento en Flandes, en Italia del Norte, donde fueron emprendidas grandes obras para contener las inundaciones del Po, en la región de Mantua, en Polesina o en la región de Verona, donde los latifundía casi enteramente incultos se dividieron en territorios nuevos, en Inglaterra del sudoeste, en Normandía, en la región tolosana quizás algunos años más tarde, en Germania o en Brabante. Alcanzó su apogeo a mediados del siglo XII. A veces y sin duda con mayor frecuencia de lo que nos dejan entender las fuentes escritas, porque en este caso la documentación falta, nacieron nuevas aldeas gracias a una inmigración espontánea salida de los lugares próximos. En menos de 40 años, en los alrededores de 1100, se formó así en la región de Weald una aglomeración que contaba con 115 familias campesinas. Pero la mayor parte de las empresas de este tipo fueron suscitadas por la iniciativa de los señores. Precisemos bien, de los mayores, de los dueños del ban que habían heredado de los soberanos la posesión de las grandes extensiones incultas. Decidieron arrancarlas al yermo y convertirlas en campos de labor. Pagaron el precio necesario para multiplicar el número de sus súbditos. Al hacerlo, se preocupaban menos de realizar beneficios propiamente agrícolas que de acrecentar el importe de los tributos y de los derechos de justicia. Les interesaba más establecer, para mejor controlar el territorio, comunidades que pudieran eventualmente cooperar a la defensa del país. Para ellos era ante todo una operación fiscal y política. Esta última forma de roturación difiere, pues, por sus incidencias económicas, sensiblemente de la segunda y muy fuertemente de la primera. Implica ante todo una decisión formal por parte del señor, que abre a los pioneros el bosque, las zonas pantanosas, las extensiones de las que se retira el mar. Estamos, pues, ante una opción y una reflexión consciente sobre los beneficios de la empresa y sobre los sacrificios que merece. Por otro lado, se inserta más estrechamente en una economía monetaria, porque el señor cuenta ante todo con efectuar cobros en dinero de los nuevos habitantes de la tierra, y para hacer que acudan, para instalarlos, necesita las más de las veces adelantar fondos. Transformar un desierto en un lugar habitado exigía un trasvase de población a veces desde largas distancias. Campesinos llegados desde Flandes, a petición de los obispos, ocuparon las zonas pantanosas de Alemania del noroeste, crearon terrenos de pasto, más tarde campos de trigo, y su desplazamiento en los primeros años del siglo XII no fue más que la primera oleada de una fuerte migración. Esta llevó en el curso del siglo a unos 200.000 colonos alemanes más allá del Elbe y del Saale, hacia suelos fértiles de los que los eslavos solo cultivaban los más ligeros, y que los colonos pudieron cultivar gracias a sus mejores útiles. Para atraer a los hombres había que prometerles ventajas, crear una salvedad rodeada de cruces en la que escaparan a las violencias, establecer, mediante acuerdo oral o escrito, que los pobladores serían liberados de las exacciones más pesadas y que la explotación señorial sería menos opresiva que en sus lugares de origen. Los habitantes serán exentos y libres de tallas y de cualquier exacción injusta. No irán en hueste sino en los casos en que puedan regresar a su casa en el mismo día o en caso de guerra. Las multas por delitos serán de 5 sueldos para los que merezcan 60, de 12 dineros para quienes deban ser castigados con 5 sueldos, y quien se quiera purgar mediante juramento podrá hacerlo y no pagará nada. 29. Estas eran las ventajas ofrecidas en 1182 por el rey de Francia a los campesinos que acudieran a fundar una aldea en uno de sus bosques. Era preciso además que estas condiciones fuesen dadas a conocer, que fueran difundidas en los lugares propicios, en aquellos donde la superpoblación apareciese más penosa, las cargas señoriales más duras, y que se pusiese a disposición de los emigrantes los bienes muebles necesarios para su desplazamiento y para su primera instalación.
la organización de una publicidad, de las entregas de fondos eran indispensables. Bien porque los dueños de áreas colonizables eran demasiado importantes para interesarse personalmente en la operación, bien porque estaban demasiado desprovistos de numerario para financiar la empresa, la fundación de nuevas aldeas se realizó muy a menudo mediante una asociación. A veces, por medio de los contratos llamados en Francia pariajes, un señor laico, dueño del suelo que se quería poner en explotación, se entendía con un establecimiento religioso cuyas relaciones lejanas podían favorecer el reclutamiento de los colonos y que hallaba fácilmente en su tesoro el dinero que era necesario invertir. Los dos asociados prometían dividir a partes iguales los beneficios. A veces, y este fue el caso más corriente en Germania, el señor se ponía de acuerdo con un locator, un verdadero contratista, hombre de iglesia o segundón de familia aristocrática, que tomaba el asunto en sus manos y recibía en recompensa un establecimiento en la nueva aldea y una participación en los ingresos señoriales. He dado a Heriberto una aldea llamada Pechau, con todas sus dependencias en campos, prados, bosques y aguas, para cultivarla y hacerla fructificar, en las condiciones acordadas entre él y yo. Para los habitantes que él instale en estas tierras he creado la jurisdicción que se llama el derecho burgués para todas las causas y procesos. He concedido en fe de Heriberto 6 mansos. Este mismo Heriberto, y después de él su heredero, administrará justicia en todos los procesos que tengan lugar entre los habitantes. De todos los beneficios de la justicia, 2/3 serán para mí o para mi sucesor y el otro se entregará a Heriberto a su heredero 30. He aquí, a modo de ejemplo, las estipulaciones del tratado que el arzobispo de Magdeburgo concluyó en 1159 con uno de estos organizadores de la conquista agraria. En la vanguardia de la ocupación de nuevas tierras, y de todo el dinamismo que lleva consigo la economía del siglo XII, no dejemos de situar a este pequeño grupo de contratistas, que permanecieron apegados a la tierra, pero llenos de medios y de ambición, y que supieron hacer compartir a los grandes señores, cuyos intereses servían, el espíritu de lucro, del que nadie como ellos estaba animado, en los campos de la época. En el estado actual de nuestros conocimientos, podemos afirmar que el movimiento de roturación se inició aquí y allá primero lenta, insensiblemente, sin duda desde el siglo X, sino antes, en el momento en que la población comenzaba a aumentar. Después, poco a poco, al mismo tiempo que se difundían las innovaciones técnicas y que se incrementaba la presión demográfica, el movimiento se amplió. Pronto intervinieron directamente para estimularlo las decisiones de los señores y de sus auxiliares. Se puede, dentro del periodo objeto de nuestro estudio, situar su momento de mayor intensidad en el siglo XII y, quizás, con mayor precisión entre 1140 y 1170. En cuanto a sus efectos, fueron múltiples y complejos. Provocó ante todo profundos cambios en el aspecto del paisaje rural. No solo porque disgregó los grandes espacios incultos que limitaban el espacio europeo de la Alta Edad Media y dificultaban las comunicaciones, sino también porque comenzó a modificar radicalmente la conformación de la tierra. Esta transformación interna de las estructuras agrarias es difícil de seguir. Fue sin duda más o menos precoz según las regiones. Pero el siglo XII, en líneas generales, es solamente el comienzo de un proceso que se desarrollaría a lo largo de decenios. Es en cualquier caso un hecho decisivo en la historia de la economía rural. El trabajo de los roturadores extendió el área de ocupación muy poco determinada de la que cada aglomeración campesina sacaba su subsistencia. Pero, al mismo tiempo, el crecimiento demográfico tendía a concentrar el hábitat en el centro de esta tierra en expansión. Y mientras que los límites retrocedían poco a poco, mientras que en las zonas de contacto se creaban nuevos prados capaces de alimentar un mayor número de bueyes, susceptibles por tanto de producir más estiércol, las parcelas centrales del espacio agrícola, las trabajadas desde los primeros tiempos, un poco viejas por tanto,
pero también las más cercanas a las casas, a los establos, a los corrales, y por consiguiente las mejor provistas de abono vegetal y de estiércol, se convirtieron poco a poco en lugares de cultivo menos extensivos, sometidos a ritmos de rotación más apretados, en los que el barbecho tenía cada vez menor duración. Este núcleo de agricultura más exigente se amplió poco a poco a medida que se extendía en la periferia el área de las tierras nuevamente roturadas, es decir, una organización más metódica de la cría de ganado bovino. A fines del siglo XII quedaba todavía en casi todas partes lugar para nuevas roturaciones y para que persistiese durante algún tiempo la necesaria flexibilidad entre los royes, los soles, los juanen, por una parte, situados en el corazón del término de la aldea y amenazados de agotamiento por la intensificación de los métodos de cultivo, y, por otra, las franjas pioneras menos oprimidas por las obligaciones colectivas, que se beneficiaban de la juventud de un suelo todavía virgen. Amplios espacios se ofrecían aún para acoger a los hombres sobrantes y para disminuir en todas partes la presión del poblamiento. Esta situación explica que los rendimientos agrícolas hayan podido elevarse y que las hambres, si no desaparecieron, al menos perdieran su carácter trágico, favoreciendo un crecimiento equilibrado de la producción y del número de hombres. Una flexibilidad semejante parece haberse introducido igualmente en la condición campesina gracias a las roturaciones. Estas aceleraron la disolución de los antiguos marcos en los que se inscribía la explotación señorial. El manso acabó de desaparecer en el siglo II en la región parisina, mientras que en las zonas nuevamente puestas en cultivo proliferaban dos nuevos tipos de mansos: el sometido a censo y el sometido a champart, es decir, a entregar una parte de la cosecha al señor. En el primero, el censo anual era fijo. En el segundo era proporcional a la cosecha y por tanto era el método más apropiado para las tierras de las que no se sabía, antes de eliminar los matorrales, cuánto producirían. Pero, en uno y otro manso, las cargas afectaban a parcelas que podían cambiar de dueño fácilmente, integrarse en una explotación, ser separada de ella, y en casi todos los casos estaban excluidas las prestaciones en trabajo. Por otra parte, la fundación por los organizadores de la conquista agraria de lugares francos y de salvedades, en las que los inmigrantes tenían la seguridad de gozar de privilegios evidentes, de ser tratados como burgueses, es decir, tal es el sentido de la palabra en el vocabulario de la época, de beneficiarse, en virtud de su residencia en estos lugares, de una disminución de las exacciones, obligó a los dueños de las viejas tierras a abrir un poco la mano y a reducir sus exigencias. De esta forma, una especie de libertad se difundió poco a poco en el conjunto del mundo rural, a partir de los frentes pioneros en los que era necesario prometer mucho a los autores de la expansión agrícola. Sin duda, se puede pensar que el inmigrante sin recursos, al que el hambre y el deseo de fundar un hogar empujaban a aventurarse con las manos vacías en las zonas de roturación, se hallaba a merced del señor de la tierra y de sus agentes, sus mandatarios. No faltan ejemplos, en las áreas donde la roturación avanzaba con rapidez, de un endurecimiento de la dependencia personal. Parece cierto, sin embargo, que el ataque del yermo hizo desarrollarse entre los trabajadores del campo categorías sociales menos duramente explotadas, la de los Knigsfreien, a los que los reyes de Germania ayudaron a establecerse en el siglo II en los bosques de sus dominios. La de los Tes, que pululaban por los mismos años en la mayor parte de los campos franceses. Estos últimos, desde mediados del siglo XI, cuando la extensión de las tierras de cultivo se hallaba en sus comienzos, formaban al margen del grupo aldeano indígena un cuerpo de mano de obra cuyo asentamiento favorecía el señor, que los trataba menos duramente. Estaban exentos de las cargas colectivas que pesaban sobre los mansos antiguos. Eran más libres. De sus filas salieron quizás los molineros y herreros. Su número creció a medida que los progresos técnicos ampliaron la capacidad de acogida de los señores.
y llegó el momento en el que la costumbre extendió los privilegios de que gozaban al conjunto de la comunidad de la aldea. Parece cierto que el impulso demográfico, la mejora del equipo y la ampliación del espacio agrario aseguraron a la aristocracia tal aumento de bienes que pudo, a fines del siglo XII, sin resentirse a corto plazo, aflojar ligeramente y de modo temporal su presión económica sobre la masa de los trabajadores. 3. Los señores del siglo XII fue en Europa la época del campesino conquistador. Las exigencias de los señores lo empujaban hacia adelante. Para responder, sembraba trigo, plantaba viñas, trataba de conseguir, vendiendo su trabajo en los mercados, los productos de la tierra, el dinero para el pago de los censos o de las multas judiciales. Pero en sentido inverso y al mismo tiempo en forma complementaria, la independencia que poco a poco alcanzaba el campesino le servía también de estímulo. En efecto, deliberadamente o no, los señores redujeron ligeramente la utilización del trabajo campesino. Fue su modo de invertir. Dejar a los trabajadores con que desarrollar las fuerzas de producción de su familia, crear más hijos, alimentar mayor número de animales de tiro, añadir al arado las piezas necesarias, ganar tierra de cultivo a expensas de las zonas incultas. Entre 1075 y 1180, el modo principal de inversión y de ahorro fue el relajamiento de las cargas señoriales. Esta liberación, que fue sin duda el agente más activo del crecimiento, se manifestó especialmente en 3 niveles. 1. El pequeño alodio, la tierra campesina independiente, era muy vigoroso en casi todos los campos de Occidente. En las proximidades de Cluny, los monjes compraron, en 1090, parcela todo un término. Entre los vendedores había 15 campesinos. 6 eran en parte masoveros, pero solo en parte. La tierra que cedieron los demás estaba libre de toda dependencia. Sin duda la propiedad de los pobres estaba amenazada, al igual que la de los ricos, por las divisiones sucesorias y por la práctica de donaciones piadosas y, además, por la presión de los grandes dominios próximos que intentaban absorberla. Pero se reconstruye sin cesar, bien gracias a los contratos, muy numerosos, que dejaban al trabajador, en plena propiedad, la mitad de la tierra señorial que plantase de viñas, bien por medio de las roturaciones clandestinas, bien con frecuencia por el fraude, cuando el masovero conseguía liberarse de sus obligaciones durante el tiempo suficiente para que, según la costumbre, la tierra que explotaba fuese considerada libre de todo censo. De hecho, se puede observar, en algunas regiones, que progresivamente, a lo largo del siglo XII, las alusiones a los pequeños alodios se hacen menos frecuentes. Su proporción entre los bienes territoriales que mencionan los documentos de Picardía pasa del 17% en el primer cuarto de siglo al 4% en el segundo y al 2% en el tercero. Añadamos que hay comarcas en las que la propiedad alodial es desconocida, como en Inglaterra. Pero cuando el alodio es desconocido pierde terreno se produce generalmente un aumento de los mansos que no deben casi nada al dueño del suelo o le deben tan poco que su situación económica no difiere de la de los alodios. En la práctica, los señores dejaron reforzarse el dominio de los campesinos sobre la tierra, cediéndoles casi totalmente los beneficios de la explotación. Pero si les daba más medios de enriquecerse es porque sabían que estaban en condiciones de conseguir, por otros medios, una parte de los ahorros de los campesinos. 2. El manso sufre otra modificación que contribuye igualmente a hacer más débiles los lazos entre los trabajadores de la tierra y los dueños. El manso, como hemos visto, se había disgregado. Mantuvo su cohesión en los campos del sur de Galia, menos profundamente afectados por el progreso técnico, y también en algunas regiones, como el noroeste de Germania, en las que la costumbre prohibía de modo terminante la división del manso entre los herederos. Pero en las demás regiones desapareció. A fines del siglo X no existían mansos en Normandía. En Picardía había sido reemplazado por lo que los textos llaman el courtil, parcela más reducida creada por el desmembramiento del manso.
hacia 1150, en una zona de Borgoña, solo 3 de los 19 mansos que citan los textos no estaban fragmentados. Esta evolución fue precipitada por el crecimiento demográfico, por el alza de los rendimientos de la tierra y, finalmente, por la extensión de la superficie cultivada, que permitió constituir explotaciones nuevas, uniendo las parcelas roturadas en la periferia del término a los fragmentos de los antiguos mansos. Pero si los marcos en los que se había inscrito inicialmente la explotación por los señores del trabajo campesino se disolvieron, fue sin duda y ante todo porque no respondían a las nuevas condiciones de la economía campesina. Ante la nueva situación, la familia campesina consideraba ventajoso desprenderse de este dogal que le impedía desarrollarse libremente. Los dueños del suelo consideraban ventajoso cobrar sus derechos no sobre los hogares, sentido que se puede dar al manso, sino sobre cada una de las múltiples parcelas cuya movilidad les permitía ajustar de modo flexible sus exigencias señoriales a las capacidades reales de los dependientes. 3. Por último, bien gracias a un acuerdo entre señores sus rivales que se disputaban el poder sobre los campesinos, bien por la concesión de una carta de franquicia o de las cartas de poblamiento, preliminares a la fundación de una nueva aldea, o bien a través del juego de estas relaciones de derechos, de estos Weistummer por medio de los cuales los súbditos de los señoríos alemanes o lotaringios procedían periódicamente a la recitación de la costumbre, los campesinos ganaron poco a poco lo que se llamaba entonces la libertad, es decir, privilegios. Se puso coto a la arbitrariedad del señor. Los usos fueron codificados, y los lazos más fuertes de la servidumbre fueron desatados al procederse a la redacción de la costumbre. Los señores consintieron, porque estas concesiones contribuían a multiplicar el número de familias campesinas sometidas a su poder, y permitían a todos los campesinos reunir más dinero. En las cartas de franquicia que se difundieron por los campos franceses durante la segunda mitad del siglo XII, las cláusulas destinadas a estimular los intercambios comerciales en la aldea ocupan un lugar, por su novedad, muy significativo. Por último, todos estos abandonos no suprimían el poder fiscal de los señores. Este poder era regularizado, y por esta razón se hacía más eficaz. En efecto, los trabajadores obtuvieron, dentro del marco del crecimiento, que las riendas se aflojaran. Pero no se libraron de ellas y los señores no dejaron de apoderarse de la mayor parte de los bienes producidos por los campesinos. Los tomaron de otra forma, con una comodidad que favorecía, sin duda de modo determinante, la vivacidad creciente de la circulación monetaria. Y este dinero fue utilizado por los señores, como siempre, para gastar más. El ejemplo monástico, ningún ejemplo mejor para percibir las actitudes económicas de los señores que el de los grandes monasterios benedictinos, por ser los mejor conocidos. Los esfuerzos realizados desde fines del siglo XI para reformar la vida religiosa llevaron a defender mejor y a dirigir mejor su patrimonio y, por consiguiente, a luchar contra las intromisiones de los laicos, a proteger las piezas de archivo que fijaban los derechos de la casa, a reanudar las tradiciones carolingias de la escritura, a ordenar reglamentos internos de la misma forma que había hecho en el siglo IX el abad Abelard de Corbie, a redactar cuidadosamente inventarios señoriales, censos en los que se registraban las cargas territoriales, costumbres en las que se trazaba la lista de las exacciones del ban. Estos documentos permiten avanzar considerablemente en el análisis económico del organismo señorial. La economía sigue siendo, fundamentalmente, una economía del gasto. Todos cuantos se ocuparon de organizarla lo hicieron siempre en función de las necesidades que tenían que satisfacer. Constitutio Expensae. El título dado al proyecto de planificación ordenado por el abad de Cluny hacia el año 1150 es muy esclarecedor. Se trata ante todo de proporcionar a la comunidad lo que necesita para llevar la vida que conviene a su rango. Los monjes no son ni trabajadores ni empresarios. Están al servicio de Dios y cumplen tanto mejor su oficio cuanto más se desentienden de las preocupaciones temporales.
Lo que importa, por consiguiente, es asegurar el aprovisionamiento regular de la casa en vituallas y en dinero. Para que la existencia de la familia monástica no sufra modificaciones hay que administrar la fortuna colectiva de tal modo que el sillero, encargado del victus, y el camarero, encargado del vestitus, estén suficientemente provistos. De esta preocupación fundamental derivan los métodos aplicados a la gestión del patrimonio. Este está generalmente dividido en unidades de explotación colocadas bajo la responsabilidad de un monje delegado. El señorío de Saint-Emerand de Ratisbonne estaba dividido, hacia 1030, en 33 centros. El de la abadía de Cluny, a fines del siglo XI, en una veintena. Cada uno de estos centros debía asegurar durante un cierto periodo de tiempo el aprovisionamiento del monasterio. Se establecía un sistema de rotación que en el lenguaje de la época se conoce con el nombre de mesaticum, para habituallar a la comunidad vinculada a la catedral de él, y la repartición del servicio se hacía por semanas entre los 32 dominios. El orden según el cual los dominios debían hacer la granja, es decir, la provisión de alimentos, en el señorío de Rochester dividía el año en periodos de 28 días. Para que el sistema fuese eficaz era necesario evidentemente que las obligaciones impuestas a cada dominio correspondieran a sus recursos, y esto exigía un reajuste periódico de los repartos. De ordinario, sin embargo, las cargas de cada dominio eran inferiores a su producción. El administrador disponía a su arbitrio de la diferencia. Mediante la venta de las cosechas sobrantes se esforzaba por obtener moneda, que hacía llegar al camarero. Estos principios de gestión dejaban una considerable iniciativa a los intermediarios. Su autonomía se ampliaba aún más cuando de la práctica del mesaticum se pasaba insensiblemente a la del arriendo, como ocurrió en la Inglaterra del siglo XII. Para librarse más completamente de las preocupaciones temporales, los monasterios confiaron sus dominios a firmari, que no eran delegados de la comunidad, sino verdaderos contratistas, investidos con todos los poderes señoriales por un contrato vitalicio. El importe del alquiler que debían pagar cada año podía ser aumentado si la producción del dominio se acrecentaba sensiblemente. Así, el producto de los arriendos que recibía la abadía de Ramsay se duplicó entre 1086 y 1140. Parece que este procedimiento fue también utilizado en el continente, especialmente en Renan y en la isla de Francia. El abad Suger de Saint-Denis consideró ventajoso arrendar algún dominio mediante contratos renovables anualmente. Para asegurar las transferencias de bienes entre tierras a veces muy alejadas y el centro único de consumo que era el monasterio, podía ser útil emplear la moneda. Parece ser que la profunda inserción de la moneda en los mecanismos de la economía doméstica provocó a lo largo del siglo XII las modificaciones más acentuadas y planteó los problemas de adaptación más arduos. En la medida en que el mercado de los productos agrícolas se hacía más flexible, era más rentable vender allí mismo los excedentes y enviar una bolsa de dinero que llevar a cabo los largos transportes que gravaban tan pesadamente, en la época carolingia, la economía de los grandes dominios. De hecho, parece que el manejo del dinero tomó poco a poco mayor amplitud en la administración de las fortunas monásticas. El papel del camarero se amplió al mismo tiempo que retrocedía el del sillero. En realidad, se comprueba que, en los monasterios de Inglaterra, fueron los ingresos en productos los que ganaron terreno durante la primera mitad del siglo XII. En estos años el número de los monjes aumentó, y lo más urgente era alimentar a la comunidad, es decir, habituallar los refectorios. Pero, después de 1150, los ingresos en dinero tendieron a incrementarse por diversas razones. En Canterbury fue sin duda la disminución del número de consumidores lo que incitó a convertir el numerario de los censos en productos que ya no tenían razón de ser. Por el contrario, en Ramsay, se llegó al mismo resultado a través del acrecentamiento de las compras y del peso de las deudas, de la necesidad urgente, pues, de obtener moneda. Ante dificultades presupuestarias análogas,
Las administraciones de los bienes temporales cluniacenses buscaron el remedio en una limitación de los gastos, es decir, en la ampliación de los recursos en cereales y en vino. Las soluciones fueron, según se observa, múltiples, pero el problema era el mismo. Lo planteaba la nueva función del dinero. A decir verdad, Cluny representa un caso típico y muy bien ilustrado por la documentación. Merece la pena examinarlo de cerca, porque descubre las reacciones señoriales frente a la evolución económica. La interpretación dada por Cluny a la regla de San Benito incitaba al gasto. Era preciso ante todo exaltar la gloria de Dios, dar pues más relieve a la liturgia, reconstruir los santuarios y decorarlos profusamente, dotar a los monjes de comodidades que les permitiesen dedicarse plenamente al oficio divino y que manifestasen claramente su preeminencia entre los diversos estados del mundo. Se les daban alimentos abundantes y selectos. Se renovaba cada año su guardarropa. El trabajo manual impuesto por la regla se reducía a trabajos puramente simbólicos en la cocina. Vivían como señores. Cuando el abad se desplazaba aparecía ante el pueblo escoltado, como un soberano, por un numeroso séquito de caballeros. El éxito de Cluny hizo que aumentaran considerablemente, durante el último tercio del siglo XI, sus recursos en metales preciosos. La abadía controlaba una numerosa congregación cuyas filiales enviaban a la casa madre un censo en dinero. Los 15 prioratos de Provence entregaban cada año al camarero el equivalente de una cincuentena de libras. Recibía limosnas de los más importantes príncipes de la cristiandad. Como su influencia se había extendido ante todo por el sur, especialmente por España, es decir, por uno de los confines belicosos del Islam, donde las operaciones militares activaban la circulación de los metales preciosos, los beneficios no consistían solamente en tierras. Había una gran parte de oro y de plata. Así, en 1077, el rey de Castilla creó en favor de la abadía borgoñona una renta anual, en oro, equivalente a 400 libras de dineros de Cluny, es decir, mucho más de cuanto proporcionaba, en dinero, el señorío. Una parte de estas riquezas fue utilizada por los orfebres para embellecer el santuario. Otra sirvió para la adquisición de tierras, especialmente mediante el sistema de préstamo con garantías de dinero a los caballeros de la vecindad que iban a Tierra Santa. Pero casi todo fue gastado. En 1088 se inició la inmensa obra de una nueva basílica, la mayor de la cristiandad latina. Ante las disponibilidades del camarero, los administradores del monasterio comenzaron a despreocuparse del dominio. Peor vigilados, los ministeriales situados en las aldeas ampliaron desmesuradamente, en los últimos años del siglo XI, sus beneficios personales, en detrimento de los del Señor. Pero el número abundaba. Para avituallar el refectorio se compró cada vez más. Era cómodo. En 1122, Cluny solo obtenía de sus tierras la cuarta parte de sus subsistencias. Para conseguir el pan y el vino que necesitaba gastaba sumas enormes. Cada año, cerca de 1000 libras, es decir 240.000 monedas, eran distribuidas entre los productores de la vecindad y los intermediarios que intervenían en la venta de las cosechas. Las grandes necesidades de la abadía, la orientación que deliberadamente se había dado a su economía, alimentaban pues en forma considerable, en el umbral del siglo XII, las corrientes de la circulación monetaria. Las hacían penetrar poco a poco, a través de redes cada vez más finas, hasta lo más profundo del medio campesino, por mediación de los salarios pagados a los transportistas, a los canteros y a los equipos de trabajadores eventuales empleados en la construcción de la iglesia, y a través de las compras de alimentos. No es extraño, pues, que en los dominios del monasterio los censos en dinero hayan sustituido a las cernas. El señor se desinteresaba de la tierra. Los campesinos ganaban con relativa facilidad el dinero.
Pero al basar deliberadamente sobre la moneda toda su economía de consumo, la abadía se metía sin darse cuenta en dificultades, que comenzaron a ser considerables en el primer cuarto del siglo XII. Mientras que algunas de las fuentes de número disminuían, la animación de los circuitos monetarios hacía elevarse el precio de los productos. Hubo que utilizar las reservas. El tesoro disminuyó. El abad Pedro el Venerable, que soportó todo el peso de la crisis, acusó a su predecesor Ponce de Milgueil de haber dilapidado el tesoro. De hecho, el camarero no podía, con el producto de los censos, cubrir los gastos a los que se habían habituado los monjes durante el periodo eufórico de fines del siglo XI. Durante 25 años, el abad de Cluny intentó sanear la situación económica, esforzándose en reducir las salidas de dinero, obligando a los monjes a pesar de las recriminaciones a restringir parcialmente su consumo. Pero no era posible llegar muy lejos por la vía de la austeridad. Habría equivalido a retirar al grupo monástico el aire señorial que la tradición cluniacense le había conferido. Quedaban dos recursos: volver a la explotación racional del dominio para obtener de él el avituallamiento del refectorio en pan y en vino, lo que obligaba a poner orden en la gestión, a proseguir la acción emprendida en los alrededores del año 1100 contra los administradores laicos que habían construido su dominio parásito en detrimento de los derechos de la abadía. Calcular mediante encuestas minuciosas los beneficios de cada dominio. Repartir más equitativamente los servicios del mesaticum, y vigilar el cobro de los censos. Era preciso ante todo desarrollar la explotación directa, aumentar en cada señorío el número de arados para recoger más grano, plantar nuevas viñas, lo que suponía invertir dinero, dedicar a la contratación de viñadores una parte de los ingresos en dinero. Las dificultades obligaban, pues, a los administradores a conceder mayor atención a la economía doméstica, a contar, a manejar cifras, a evaluar pérdidas y ganancias, a reflexionar sobre los medios de desarrollo. En definitiva, a transformarse en explotadores del dominio, incluso corriendo el riesgo de traicionar su misión específica. Ignoramos si el plan de reorganización elaborado por Pedro el Venerable dio resultado. Las fuentes nos indican que, sin esperar, el abad se vio obligado a utilizar la segunda vía, el préstamo. Recibió la ayuda de uno de sus huéspedes, el obispo de Winchester, hermano del rey Esteban de Inglaterra, que se había refugiado en Cluny, llevando consigo el tesoro de su iglesia. El prelado inició sin duda a los cluniacenses en los métodos ingleses, más evolucionados, de administración señorial. Puso a su disposición, no sin garantías, importantes cantidades de metales preciosos. Esta ayuda fue insuficiente. Pedro el Venerable se vio obligado a empeñar objetos preciosos de la sacristía. Los prestamistas eran judíos, lo que quizá contribuyó a agudizar el antisemitismo de que da pruebas el abad en algunos de sus escritos, y también mercaderes cristianos que se habían instalado junto a la abadía en la época en que ésta compraba la mayor parte de sus provisiones, y que habían hecho su fortuna gracias a los monjes. Poco a poco, en el transcurso del siglo XII, el peso de las deudas se agravó, y cada vez parecía más normal basar en el crédito la economía del monasterio, que no podía prescindir del dinero. Las opciones que revela la rica documentación dejada por Cluny no parecen exclusivas de esta casa. La preocupación fundamental de acrecentar el esplendor del oficio litúrgico y la decisión de consumir con este objeto sin medida el esfuerzo por desarrollar los ingresos del señorío territorial, la despreocupación que hizo que desaparecieran rápidamente las reservas de metales preciosos acumuladas gracias a las limosnas en el siglo XI, durante la relativa atonía de los intercambios, el recurso deliberado al préstamo. Todas estas actitudes caracterizan de hecho un comportamiento económico muy extendido en los mismos años entre los dirigentes de los monasterios benedictinos de antigua observancia. Si las abadías normandas dejaron hacia el año 1200 de prestar dinero a los laicos,
fue debido tan solo al respeto de las prohibiciones recientemente lanzadas por el Papa contra el préstamo garantizado por tierras. ¿No se debería más bien a que los tesoros estaban vacíos? Suger, contemporáneo de Pedro el Venerable, es el ejemplo típico de la atención completamente nueva concedida a la rentabilidad de la explotación del dominio. Se sabe que no escatimó medios para hacer de la Basílica de Saint-Denis el más espléndido santuario de su tiempo. Gastó para adornar las sumas enormes. Pretendía, si era su primera preocupación, glorificar a Dios. Sin embargo, en el libro que compuso para redactar, no sin complacencia, su actuación como constructor y decorador incluyó un tratado de zona administración que, a sus ojos, era el complemento imprescindible. Toda la obra realizada tenía como base una sana gestión del patrimonio. Su exposición revela intenciones similares a las del abad de Cluny: desarrollar la explotación directa para reducir al mínimo las compras de subsistencias. En Saint-Lucien,